¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad de Parkinson y voy a estar contestando algunas de vuestras preguntas más frecuentes al respecto, que espero de verdad que os tranquilicen. Cuando hablamos sobre la enfermedad de Parkinson, sé que a muchos de vosotros os viene a la mente precisamente un paciente temblando, y tengo que decir que aunque eso puede ser así, no todos los pacientes con Parkinson tienen precisamente temblor. Así pues, lo que vamos a estar describiendo en este vídeo son básicamente las características, la sintomatología que realmente va a presentar un paciente con Parkinson, y para ello la vamos a dividir en sintomatología motora, es decir, del movimiento, y sintomatología no motora. Por último, también vamos a comentar qué características o cómo podemos observar y por lo tanto prevenir inicialmente el Parkinson, una enfermedad de Parkinson, así como un poquito la base fisiopatológica de esta enfermedad. Así pues, existen una serie de síntomas y signos característicos de esta enfermedad. Entre ellos, el más importante es la rigidez. Repito esto porque es importante. El signo más importante de la enfermedad es la rigidez, no el temblor. Y eso es así porque es el más frecuente y el más constante entre todos los pacientes. Por el contrario, el temblor, aunque es característico, es el que desde luego más llama la atención, no tiene por qué encontrarse en todos los pacientes. De hecho, hasta un 30% de los pacientes pueden no llegar a tener temblor. Eso es muy importante porque este porcentaje, este 30% de los pacientes que no tienen temblor, suelen pasar más desapercibidos, ¿vale? Eso significa que van a tener un diagnóstico más tardío, por lo tanto, un tratamiento también más tardío y por lo tanto, un peor pronóstico de su enfermedad. Así pues, es muy importante, repito, no dejarnos guiar única y exclusivamente por el temblor. Luego, ¿cómo vamos a observar esta rigidez? Pues básicamente, por ejemplo, nos va a costar mover la extremidad del paciente. Cuando intentemos, por ejemplo, estirarle el brazo, que ellos suelen ir como un poquito encogidos, ¿vale? Pues cuando intentemos estirarle el brazo lo lograremos, pero va a tener un fenómeno que se denomina de rueda dentada, y es literalmente como lo que estoy ahora mismo representando. Entonces, ¿cómo se va a manifestar este temblor y cómo lo vamos a diferenciar de otros temblores? Quiero que sepáis que existe un temblor muy frecuente que se denomina temblor esencial, y se denomina así porque es esencial, ¿vale? No es patológico, aunque puede llegar a ser efectivamente muy molesto, como ya os podéis imaginar, y por eso muchos pacientes se preocupan y les genera ansiedad el hecho de poder padecer Parkinson cuando en realidad tienen un temblor esencial. Les diagnostican el temblor esencial, pero siguen como con miedo. Así que vamos a ver las diferencias entre estos dos. En el Parkinson vamos a tener un temblor que se denomina de reposo, lo que significa que vamos a observarlo cuando el individuo esté quieto, efectivamente en reposo, ¿vale? Y normalmente vamos a observar más este temblor a nivel de las extremidades superiores, es decir, a nivel de las manos. Es un temblor que suele comenzar de forma asimétrica, es decir, en una mano, y luego ya se irá pasando a otros lados del cuerpo, ¿vale? Pero inicialmente comienza en una sola mano y es un temblor, repito, de reposo. Además, es un temblor que se denomina característicamente temblor de contar monedas. Sin embargo, el temblor esencial va a ser un temblor intencional, es decir, en el momento en el que el paciente, por ejemplo, intenta poner la llave en la puerta, ¿vale? O en el momento en el que el paciente característicamente quiere coger un vaso, en ese momento es cuando el temblor va a aumentar. Además, es muy característico que este temblor disminuya con el alcohol. Y por eso muchos pacientes incluso pueden llegar a abusar de este alcohol, porque efectivamente el temblor puede llegar a ser muy molesto, créanme, muy molesto. Por ejemplo, si quieren coger el vaso, se les va a caer el vaso y obviamente van a haber muchas situaciones en las que eso va a ser incómodo y vergonzoso para ellos. Así que como de alguna forma se dan cuenta que pueden disminuir este temblor con el alcohol, pueden llegar a caer en abusos. Además,
A diferencia de, como luego vamos a comentar, el Parkinson, el temblor esencial es característicamente hereditario, tiene una herencia autosómica dominante, lo que significa que va a pasar sí o sí de padres a hijos y suele ser más frecuente en los hombres. Luego, volviendo al Parkinson, otra de las características motoras más importantes es la bradicinesia. La bradicinesia es básicamente la lentitud en los movimientos, ¿vale? Entonces, repetimos, 3 síntomas básicos motores. En primer lugar, el más importante va a ser la rigidez. En segundo lugar, tenemos este temblor típico de reposo, de contar monedas, muy diferente al temblor esencial. Y por último, la bradicinesia, es decir, esta lentitud en el movimiento. Además, vamos a observar también una forma característica de caminar. Cuando observamos alteraciones en el caminar de una persona, lo vamos a denominar ataxia. En concreto, esta ataxia se va a denominar pues ataxia parkinsoniana o marcha festinante. Vamos a observar en primer lugar que el individuo tiene un desplazamiento de su centro de gravedad. Eso básicamente significa que no pueden caminar rectos, no caminan rectos, sino que van curvados hacia adelante porque su centro de gravedad deja de situarse en el centro de su cuerpo para ponerse delante suyo, ¿vale? Entonces es literalmente como si ellos constantemente intentasen pillar este centro de gravedad, pero nunca lo llegan a conseguir, ¿vale? Entonces, eso hace que estos pacientes tengan que caminar encurvados y dan unos pasos que son característicamente cortitos y rápidos. Son cortitos y rápidos, de hecho cada vez más rápidos porque, como os he comentado antes, intentan perseguir su propio centro de gravedad, pero nunca lo van a conseguir. Entonces, al principio van caminando cada vez más rápido, hasta que pierden el equilibrio y efectivamente se caen. Son pacientes que son más propensos a caerse, tienen más tendencia a caerse y precisamente por eso es importante ponerles, por ejemplo, un andador o un bastón para ayudarles a encontrar este centro de gravedad y que no sufran lesiones. Luego tenemos también otras características que son muy importantes, aunque no son necesariamente motoras. Una de ellas es la amimia, es decir, la falta de expresión facial. Estos pacientes parece literalmente que no sufren, que no padecen, no se van a poner alegres, pero tampoco se van a poner tristes, les das una mala noticia y se quedan literalmente igual. Quiero que sepáis que realmente eso no es así, internamente sí que sienten, pero no son capaces de expresarlo y a eso se le denomina amimia. Y es importante tenerlo en cuenta porque se puede llegar a confundir con una depresión, a lo que se le suma que además estos pacientes tienen efectivamente también una mayor probabilidad de padecer depresión. Por lo tanto, es muy importante que el médico sepa valorar adecuadamente qué es lo que le ocurre al paciente para no efectivamente sobremedicarlo. Entonces, hasta ahora hemos estado viendo los síntomas más característicos, pero es importante entender que esta sintomatología suele darse alrededor de los 70-80 años aproximadamente, ¿vale? Sin embargo, existen una serie de síntomas iniciales que se dan unos 5-10 años antes de esta sintomatología, es decir, unos 5-10 años antes del diagnóstico de la enfermedad. Estos síntomas serán pues importantes porque si aprendemos a visualizarlos de forma temprana, podremos realizar un diagnóstico más temprano de la enfermedad y, como he comentado anteriormente, por lo tanto, un tratamiento más temprano de la enfermedad y mejorar así su pronóstico. Es importante tener en cuenta que estos signos iniciales poco tienen que ver con lo que hemos ido comentando. Para comenzar, es muy característico que la persona tenga una pérdida del olfato. Esta pérdida del olfato se denomina anosmia, ¿vale? Luego también son muy características las alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo el estreñimiento, y también súper típico las alteraciones del sueño REM. El sueño REM es la fase más profunda de nuestro sueño, es decir, es una de las fases esenciales para nuestro correcto descanso. Entonces el paciente puede mostrar cansancio durante todo el día, pero también es muy característico que sea, por ejemplo, su pareja la que nos avise en consulta de que, oye, mira, es que hay momentos en la noche en los que no para de moverse, da patadas, grita, está súper agitado, aunque está dormido. Y él no descansa
pero yo tampoco. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo tener Parkinson si una persona de mi familia lo ha padecido? Por ejemplo, mi tío, mi abuelo, X. La respuesta obviamente es sí, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que no por ello vas a tener un aumento de la probabilidad de padecer Parkinson. Es importante que vayas y consultes esto con tu médico, se lo puedes comenzar preguntando a tu médico de cabecera y él te ayudará a orientarte, pero en general quiero que os quedéis con el concepto de que la enfermedad de Parkinson solamente en un 10-15% de los casos es genética. Es decir, solamente en un 10-15% de los casos vamos a observar esta asociación directa entre familiares. Además, en el caso de que sea genética, vamos a observar una serie de características distintivas respecto a las que hemos explicado anteriormente, y es que básicamente la sintomatología se va a dar en un periodo más temprano de la vida del individuo, por ejemplo a los 30, 40, 50 años, ¿vale? Y además va a ser mucho más exagerada, va a tener un peor pronóstico y va a transcurrir de una forma mucho más rápida. Eso básicamente hace que sea muy llamativo y por lo tanto estoy convencida de que si en vuestra familia habéis tenido alguno de estos casos, ya debe estar controlado por genetistas, por neurólogos, etcétera, etcétera, y sabríais su patrón de descendencia y si vosotros podríais estar afectados para poder realizar una correcta prevención. Entonces, ¿por qué he contestado que sí que podrías tener Parkinson si una persona de tu familia lo ha padecido? Pues porque básicamente es una enfermedad al final neurodegenerativa, ¿vale? Si bien al principio comienza con síntomas motores, cuando la enfermedad se sigue desarrollando durante muchos años, cuando digo muchos años me refiero a 20, 30 años, pues al final realmente acaba generando una demencia y al final, desde mi punto de vista, es algo inerte al propio envejecimiento del individuo y también obviamente a nivel del sistema nervioso. Así que mi respuesta es sí, pero efectivamente pues no tiene por qué estar aumentado. De nuevo digo, pues si tienes dudas al respecto, es mejor que consultes con tu médico de cabecera porque, como ya he ido comentando, existen algunas características en las que nos fijamos para determinar si el Parkinson puede ser o no genético. Al final, como comentaba, se trata de una enfermedad neurodegenerativa y como tal lo que se ha observado es que la base fisiopatológica, es decir, la degradación de la sustancia de nuestro cerebro, en este caso la sustancia negra, ¿vale? Se da muchísimos años antes, se comienza a dar muchísimos años antes de que llegue a haber ni siquiera sintomatología inicial, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la prevención. Son enfermedades que a día de hoy no sabemos aún prevenir, no sabemos diagnosticar de una forma súper temprana, pero esperemos que en un futuro no sea así. Así bien, como decía, pues en el Parkinson vamos a tener una degeneración de la sustancia negra que básicamente contiene un neurotransmisor que se denomina dopamina. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no haya sido demasiado denso, nos vemos muy pronto en el siguiente.